9 de la mañana, 3 minutos. Hoy es día de balances del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo lo ha hecho Gustavo Petro? ¿Cumplió con lo que le prometió al país? ¿Cumplió con lo que le prometió a sus votantes? Habíamos comentado hace unos días el muy interesante libro del pensador y ensayista y columnista William Ospina. Y nos parece que para el día de hoy es pertinente una conversación con William, tolimense de nacimiento, tolimense hasta la médula y una de las plumas más respetadas cuando se trata de pensar, escribir y reflexionar sobre Colombia. William, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan. Muchas gracias por la invitación. Decíamos de Padua a Tolima para el mundo. Bueno, sí, el Tolima está en mi memoria desde siempre porque yo pasé los primeros años de mi vida en esos pueblos de la cordillera, allá cerca del Nevado del Ruiz. Así es, y William siempre reivindica a esa tierra maravillosa. William, el libro desde su título tiene una hipótesis central. Usted dice el cambio que no llegó y para atrás asustan. Gustavo Petro traicionó a sus electores, de acuerdo con el título de su libro, no fue capaz de cumplir con la promesa de cambio. Bueno, yo creo que él ha tenido el propósito de cambiar el país, pero creo que no ha acertado con los métodos. Y aquí lo fundamental son los métodos. Uno tiene que saber no solamente qué hay que hacer, que creo que mucha gente lo sabe, sino cómo hay que hacerlo para que las cosas verdaderamente funcionen. Lo que Colombia necesita con más urgencia que todos, siento yo, es una economía legal. Hace mucho tiempo Colombia no tiene una economía legal, no tiene una industria en grande, no tiene una gran agricultura. Entonces, si no hay empleo para la gente, si no hay la posibilidad de aprovechar los enormes recursos que nos dan estos climas, estos suelos, esta biodiversidad, eh, mantener a la gente en el rebusque o mejorar las cifras dándole a la gente subsidios no mejora en nada las perspectivas de un país que necesita grandeza y que necesita por fin emprender tareas que se han aplazado por décadas. Señor Ospina, usted señala con el dedo de señalar a los politiqueros, especialmente al Congreso, que no hace posible que determinadas acciones de la presidencia del gobierno vayan adelante. ¿Cree usted que el Congreso es el responsable de la paralización de buena parte de la política del país? Yo no diría que el Congreso, yo diría que la política en general aquí está marcada por un espíritu de confrontación y muy poco propositivo y muy poco capaz de analizar el país y de proponer soluciones. Yo crecí bajo el terror de la violencia de los años 50 y desde entonces me ha desalentado mucho ver que en Colombia siempre existe la tendencia que medio país tiene que odiar al otro medio. No hay pues, pasión favorita aquí de los políticos que hablar mal de los adversarios, destruirlos, caricaturizarlos y tratar de demostrarle al electorado que los otros son los monstruos y que ellos son unos dechados de virtudes. Eh, la violencia de los años 50, la terrible violencia de los años 90 y de la primera década de este siglo, nos muestran que esa tendencia a la violencia es en Colombia recurrente y son los políticos los que principalmente la atizan. Yo creo que esos son los que han paralizado al país y han construido un Estado ineficiente, inescrupuloso, un Estado que extenúa con impuestos y con toda clase de castigos al pequeño sector productivo, que no amplían el sector productivo y que viven de aumentar la deuda externa y de hacer reformas tributarias para seguir castigando a ese mismo sector productivo. Usted dice en el libro, en una de sus columnas, que Petro tiene una absurda e infantil idea del oficio de gobernar. Cree que consiste en dar órdenes y exigir resultados. ¿Cree usted que se ha visto que su gobierno ha sido incapaz de seguir las directrices que marcaba desde la presidencia? A mí me parece que él no ha sido un buen líder, que no ha sido un buen Sí. compañero de equipo de su gente. Un jefe no puede estar descargando todas las responsabilidades en sus subalternos y salvando siempre su propia responsabilidad, ¿no? Yo creo que de la capacidad de dialogar, de liderar, de dar directivas,
pero todo el mundo sabe que Petro no conversa con sus funcionarios, les da una orden y 8 meses después los despide por no haberla cumplido, pero esa no es la manera, es una manera infantil, me parece a mí, de gobernar. Yo creo que él tiene la intención de cambiar el país, pero no sabe cómo. Y me parece que incluso no es consciente del tremendo poder que en un país tan presidencialista como este tiene la presidencia de la República. Siempre está diciendo que no lo dejan, que no se puede, que su equipo no lo acompaña, que no ha podido encontrar el gabinete con el cual eso revela por lo menos un desconocimiento Y, total del poder que la presidencia, que el país ha puesto en sus manos. y el hombre que no sabe escuchar no sabe gobernar. Sí, eso creo, y eso decía el emperador Adriano hace muchísimo tiempo Ajá. ya. Oiga, cuando Petro dice que el presidente es revolucionario y el gobierno no, ¿qué le parece? Bueno, me parece que no estamos entonces presenciando un proyecto de país de una gran mayoría llena de energía y a la que se está potenciando para que haga cambios, sino de una suerte de soledad en el poder de alguien que tiene muy buenas intenciones, pero que no encuentra con quién cambiar las cosas. Esa soledad puede convertirse en un delirio, puede convertirse en incluso en una patología. Oiga, Eh, no, perdón, siento interrumpirle, pero tal como están las cosas, ¿quién nos salvará de los que nos quieren salvar? Bueno, la verdad es que en este momento en que empieza de nuevo a hablarse de las elecciones y en que empieza el país otra vez, este país tiene la tendencia de que cada 4 años piensa que se va a acabar el mundo, que si gana el mundo se va a hundir, que si gana el otro, el mundo se va a abismar. Eh, Sí. es raro que se hable tanto de nombres de candidatos y se hable tan poco de propuestas históricas, cuando si algo tenemos necesidad de escuchar aquí es qué es lo que hay que hacer para que las cosas cambien, qué hay que hacer en términos de la economía, qué hay que hacer en términos de la sociedad, de la educación, de eso que llaman la paz y que aquí creen que es una cosa que se fabrica sola como si fuera una artesanía. La paz no es más que el resultado de los buenos gobiernos, la paz no es más que darle a cada quien su lugar en la sociedad. El peor error que crecientemente ha cometido los gobiernos colombianos es pensar que la paz solo se hace dialogando con los alzados en Sí. armas y ahora también con los criminales, en lugar de darle protagonismo a la inmensa mayoría de la sociedad que sabe de paz porque vive en paz, porque es pacífica y porque está esperando oportunidades. A, a mí me asombra el desaliento que debe sentir la sociedad colombiana de ver que aquí solo se le brindan oportunidades y solo se sienta a la mesa a los que han tomado un arma, a los que han cometido un crimen, a los que han hecho A una los violentos, masacre. claro. Los únicos protagonistas de la realidad colombiana son los violentos y son los políticos, y la sociedad sigue viendo muda cómo son ellos los que se Sí. gastan los recursos y hacen la historia. Claro, y a los que trabajamos o tratamos de sacar adelante este país, pues no, prácticamente no se nos tiene en cuenta en esa ecuación. William, pero sería muy interesante conocer también su opinión a futuro de lo que viene para el país. Ya queda pues un año para que termine este gobierno, el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Se habló de que era la oportunidad de que la izquierda, que estuvo muchos años en la oposición, demostrara que era lo que sabía hacer gobernando, y ya estamos viendo los resultados. ¿Perdió la izquierda la gran oportunidad de demostrarle al país que es una verdadera alternativa para administrarlo con el gobierno Petro, o se ganó confianza? ¿Qué balance, qué corte de cuentas se puede hacer en esta idea y con la perspectiva de lo que viene para la izquierda en Colombia? Yo creo que es importante que la izquierda haya ganado las elecciones y que se le haya dado la oportunidad de gobernar. No me atrevería a decir que la izquierda ha fracasado, porque el hecho de que el presidente Petro no haya sido capaz de encontrar el camino no significa que muchas de las propuestas de la izquierda no tengan validez y no tengan importancia. En un país donde de todas maneras ha imperado tanto el clasismo, el racismo y un pensamiento muy arcaico. También, por supuesto, la izquierda está llena de matices y de contradicciones, y yo prefiero no hablar tanto de esas grandes tendencias abstractas como derecha e izquierda, sino de quién trae propuestas aquí no importa quién haga las cosas, pero hay unas cosas que hay que hacer.
crear una economía legal que no nos ponga a depender tanto del delito, del crimen, de los negocios ilegales, es fundamental para la sociedad colombiana y nadie lo emprende en grande y solo en grande se puede hacer. Pretender que aquí se acaba con la pobreza dando subsidios es una ilusión. Por unos días, por supuesto que la gente puede vivir mejor y por supuesto que circula más dinero y de pronto se mueven más los negocios, pero un Estado se extenuaría eternamente manteniendo a la sociedad en esa condición de pasividad en lugar de potenciar su capacidad creativa. Aquí lo que hay que crear es empleo y empleo en grande. William, de todas maneras, pues no es un secreto que en algún momento o en las pasadas elecciones usted apoyó a Rodolfo Hernández. No, si yo lo repito continuamente porque No, me no, no. parece que sí. Pero la pregunta es, ¿usted cree que nos habría ido mejor con él? Pues bueno, hacer cábala sobre lo que nunca pudo ser es ya inútil. Yo creo que las cosas que él proponía, yo sigo creyendo en las cosas que él proponía. Yo creo que aquí hay que combatir la corrupción, la politiquería, el burocratismo, la ineficiencia del Estado. Es que este es un Estado que maltrata a la gente continuamente, no le presta un servicio a nadie. En los países donde se cobran altos impuestos, la gente siente que eso se le devuelve en seguridad, en atención, en educación, en salud. Aquí el Estado es muy bueno para castigar, pero muy malo para cumplir sus propias responsabilidades. Nos reprocha que nosotros no cumplamos las nuestras, pero ¿dónde está el Estado responsable? Alguien tiene que hacer el esfuerzo aquí porque el Estado se vuelva responsable, porque haya una economía legal y porque la sociedad pacífica tenga oportunidades y tenga orgullo y se sienta dueña del país. William, la espada de Bolívar ha sido muy protagonista en la vida de Gustavo Petro. El M-19 cerró a la espada de Bolívar, luchan por la espada de Bolívar, es toda una leyenda y todavía hay muchas versiones acerca de quién la cuidó, si la tuvo Pablo Escobar, si la tuvieron en Venezuela, pero cuando Gustavo Petro entra en la política se refiere permanentemente a la espada de Bolívar. El día de la posesión manda a traer la espada de Bolívar. La espada de Bolívar se convierte en el objeto central de la posesión de Gustavo Petro. El presidente Duque no quería dejar salir la espada de Bolívar o la tenían con una guardia especial. Petro exige que llegue y su libro tiene en la carátula la espada de Bolívar hecha trizas. Desbarataron la espada de Bolívar, fueron inferiores al reto de la espada de Bolívar. ¿Eso es lo que nos quiere decir su carátula? Bueno, lo que yo creo es que cuando uno viene buscando la paz no debe utilizar armas como símbolos, ¿no? Ni siquiera las veneradas armas de la independencia, porque si creemos que estamos en una democracia, que hace 2 siglos derrotamos a los invasores y asumimos nuestro destino, si creemos en las instituciones, si creemos en las elecciones, tenemos que haber abandonado ya la idea de que el problema aquí es un problema de armas, es un problema de violencia. Yo creo que no han perdido un poco como la nostalgia de su época de la guerrilla y bueno, ellos fueron guerrilleros, se desmovilizaron, cumplieron con los compromisos, que asuman su deber civil de construir un país pacífico en donde las armas no sean el principal símbolo. Y en esa medida, pues me parece que estar apelando tanto a la espada, que pues tiene un prestigio poético y todo eso, pero bien decía Jorge Luis Borges que en estos tiempos el único papel digno de las espadas es el verso, o sea, la evocación de tiempos heroicos, pero que ahora de lo que se trata es de construir con la fuerza, con la inteligencia, con la sensibilidad, un país moderno y hay un montón de tareas, pero es participar de esa vieja tendencia de la política colombiana, de estar creando crispación continuamente y de estar echando culpas. Ahora, yo siento que después de una guerra de 50 años, los tribunales no son la solución. Una guerra de 50 años no se resuelve en los tribunales. Se resuelve pasando la página, dándole oportunidades a la gente, dejando de asumir a la gente como víctimas y convirtiéndolos en protagonistas de una historia nueva y abriendo un horizonte de prosperidad para un país. Seguir hurgando en la herida y los que más lo hacen son los que formaron parte de los victimarios. Las víctimas están más dispuestas a perdonar. Pues es una tragedia. Yo creo que
los políticos deberían proponer cosas y dejar de inculparse los unos a los otros para siempre. Han escuchado ustedes a William Ospina, No llegó el cambio y hacia atrás asustan, su último libro recientemente publicado. Gracias, William.